Encienda la cámara, por favor, Córdoba, Moreira, Salas. Bien, atención a la lista, por favor. Aguilar, Alvarado, Asensio, Bone, Presente, Boni. Borbor, Presente. Cárdenas, Presente. Chipe, Presente. Chusete, Presente. Contreras, Córdoba, Fajardo, Presente, Córdoba. Fajardo, Guilindro, Presente. Ibáñez, Presente. León, Presente. Mendoza, Presente. Mera, Presente. Moreira, Presente. Muñoz, Presente. Pacheco, Presente. Peralta, Potes, Presente. Riera, Salas, Presente. Salazar, Santos, Presente. Suárez, Presente. Vera, Presente. Verdugo, Verdugo, listo. Buenos días, profesor. ¿Sí me puso la asistencia? No, porque no respondió. Profe, ¿puede ponerme atraso que yo ingresé un poco tarde? A ver, ¿quién ingresó tarde? Alvarado. Profe, yo también, Aguilar. Yo también, profesor Fajardo. Aguilar, Alvarado, Fajardo, ¿quién más? Ya quedaría con falta Contreras, Peralta, Riera, Salazar, Verdugo. León, su representante solicitaba un código para justificar falta, pero en el leccionario veo que le han puesto atraso nomás. Se conectó a alguna parte de la hora, ¿no? Sí, sí llega a conectarme, profesor. Ya, porque ahí veo que tiene atraso. Bueno, vamos a continuar. Pero antes permítame enviar la asistencia.
Bien, listo. El día de hoy vamos a ver uno de los temas que nos ha quedado pendiente de la sexta unidad, pero vamos a hacer lo posible por avanzar rápido y seguir desarrollando ejercicios que les puedan servir para la parte de razonamiento abstracto en el examen transformal. Bien, este es un tema que se les va a ofrecer siempre. Las citas de más y de menos de 40 palabras dentro del estilo de norma Zapa. Los que van a hacer el examen de grado, los que les toca hacer este proyecto, se les ha pedido que incluyan citas de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Pero las citas de más de 40 palabras se les ha pedido que sea máximo hasta 70 palabras. Porque en años pasados, estudiantes muy cómodamente decían, profe, esta es una cita de más de 40 palabras. Y copiaban y pegaban textos 3, 5 páginas enteras. O sea, con eso ya se acababa el examen de grado prácticamente. Solo copia y pega y diciendo que es una cita de más de 40 palabras. Pues no, jóvenes. Las citas están, claro, para dar fundamentos, está para que usted pueda darle mucho más contenido y su trabajo tenga autoridad académica, citando a diferentes autores. Pero su trabajo, en el caso del examen de grado, en el caso de una tesis, lo mismo, cuando les toque hacer la tesis, el marco teórico conceptual de la tesis no puede convertirse en una colección de cita tras cita y tras cita. No, usted tiene que aprender a incluir su redacción, comentarios, análisis, argumentación sobre el tema, etc. Entonces, ¿qué es una cita? Vamos, comencemos por aquí. Una cita es un texto que usted lo puede copiar literalmente de un autor, de un libro, de una revista, en cuyo caso es cita textual, porque usted lo copia tal y como está, al pie de la letra. Pero también puede ser parafraseada cuando usted lee algo en algún libro y usted toma la idea central de ese texto y lo cuenta con sus propias palabras. Eso se llama parafrasear. Ya lo vimos también en la clase pasada. En tal caso, ¿se debe citar o no? A ver, le pregunto a Denise Santos, ¿se debe citar cuando se parafrasea, sí o no? Sí. Correcto, se debe citar siempre. De lo contrario, sobre todo en la universidad, ahí trabajan con un programa que se llama Urkums. Ese programa es una aplicación especializada en detectar plagio. Cuando el estudiante no cita o no cita correctamente, le marca como plagio. Y la mayoría de universidades solo le toleran máximo el 10% de plagio en el sistema de Urkum. De lo contrario, le hacen reprobar ese trabajo, le mandan a hacer de nuevo. Y crean los jóvenes que si usted está ya haciendo su tesis para graduarse de profesional y la tesis que cuesta mucho hacer porque eso es trabajoso, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo a la lectura, a la escritura, a la investigación y que al final de todo resulte que tiene más del 10% de plagio y le toque repetir, eso sí da ganas de llorar. Da ganas de llorar porque usted ha gastado 6 meses o más a veces en hacer esa tesis. Y que le manden a repetir porque tiene demasiado plagio, ahí sí da ganas de llorar. Por tanto, para eso, jóvenes, ustedes ya tienen algunas herramientas para evitar o para que no caigan en este tema del plagio. La paráfrasis es una de ellas, que ya la vimos en la semana anterior. Otra es las citas, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de citas conoces? Existe la cita textual directa, como les decía, y la cita de parafraseo. Pueden ser citas de más o de menos de 40 palabras. Y las citas pueden basarse en el autor cuando usted de una cita el apellido y el año del autor. Eso se llama cita basada en el autor. Pero si usted primero coloca la cita entre comillas y al final pone el autor, eso se llama cita basada en el texto, porque primero coloca el texto de la cita. Ahora, ¿para qué sirven las citas? Pues para respetar los derechos de propiedad intelectual del autor de la obra.
Porque si un autor es el creador de una idea, de un pensamiento, etcétera, yo tengo que respetar sus derechos de autor. Eso es lo legal, eso es lo éticamente correcto. Entonces, para eso se usan las citas, para respetar la propiedad intelectual de un autor, de una obra, y también para evitar el plagio. Entonces, ojo, las citas son importantísimas. A ver, observen aquí, jóvenes. Esta es una cita de menos de 40 palabras. Obsérvela bien al ejemplo. La cita de menos de 40 palabras, así tienen que hacerlo, jóvenes, va dentro del párrafo. Por favor, cuando hagan citas de menos de 40 palabras, nunca se olviden de ponerla entre comillas. ¿Qué tipo de comillas, profe? Estas comillas, las comillas que son elevadas, superiores. Porque hay otros tipos de comillas. No, usted tiene que utilizar estas de aquí, las comillas altas. No vaya a utilizar esas comillas que se parecen al signo de mayor que, menor que. Algunos ponen esas comillas, negativo. Tiene que utilizar estas comillas. Entonces, la cita de menos de 40 palabras, primera cosa, jóvenes, anoten, grábenselo aquí en su mente. Va entre comillas. Segundo, va dentro del mismo párrafo. Tercero, al final de la cita, en este caso la cita sería basada en el texto. ¿Por qué? Porque primero pone el texto de la cita. Pero al final entonces de la cita, siempre debe colocar los 3 datos mágicos. ¿Cuáles son los 3 datos que no pueden faltar? El apellido del autor, el año y la página. Ahí está clarito encerrado en un óvalo rojo, mire. No le pueden faltar esos datos. Y por favor, jóvenes, yo me he dado cuenta de lo siguiente, que algunos estudiantes cuando van a hacer sus trabajos, supongamos que le va a hacer el trabajo sobre comunicación asertiva, usted va a hacer un ensayo, una tesis sobre comunicación asertiva. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? El estudiante lo primero que hace es ir a Google y lo que primero le aparezca en Google, eso lo copia. Entonces se va a Google, ya le voy a indicar aquí con un ejemplo. Miren, es lo que hace el estudiante. Lo primero que hace es copiar y pegar la pregunta o el concepto que busca en Google. Supongamos que usted va a hacer un trabajo de la asertividad. Pone asertividad en Google, le da Enter y abre lo que primero le sale. Supongamos, aquí a mí me salió esto de aquí. A ver, vamos a observar. Aquí está, dice la asertividad es un estilo de comunicación. ¿Qué es la asertividad? Ser asertivo es la capacidad, etcétera, etcétera. Definición de la RAE, características de la persona asertiva. Como que se ve bonito esto. Entonces, ¿el estudiante qué dice? El estudiante, dice, habla de los 22 derechos asertivos. Eso está interesante, está bonito. ¿Qué es lo que hace el estudiante? El estudiante agarra, coge, selecciona todito, copiar y pegar y se acabó. Jóvenes, eso es plagio al 100%. Por un lado. Por otro lado, jóvenes, miren ustedes, les pregunto algo. ¿Hay aquí algún autor que se haga responsable de este trabajo? Al parecer aquí, miren, porque aquí dice por Oliver Serrano. Aquí está la fecha y todo eso. En este caso, por lo menos, aquí tiene autor. Pero miren aquí, dice definición de la RAE. ¿Qué quiere decir? Que Oliver Serrano se metió al diccionario de la Real Academia Española y agarró el significado de ese diccionario y lo copió aquí. Jóvenes, ustedes no hagan eso. Ustedes prefieran, en vez de citarlo a Oliver Serrano, que a su vez él se fue al diccionario de la Real Academia y citó la definición de asertividad, en vez de hacer eso, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Vaya directamente al diccionario de la RAE. Vaya directamente usted. Vaya a la fuente original usted. No hagan, eviten eso de cita del autor, del autor, del autor y del autor. Hasta usted mismo se va a confundir y no va a saber cómo citar.
Hay una forma de citar eso, pero solo en los casos extremadamente necesarios. Usted prefiera ir derecho al autor. ¿Sí? Ahora, ustedes van a decir, profe, las normas APA me piden página y aquí no hay página. ¿Dónde está el número de página aquí? Ya, en las normas APA séptima edición, cuando usted va a citar algo de aquí o de redes sociales, etcétera, donde no hay páginas, usted puede citar el número de párrafo. Supongamos que usted necesita citar estas dos líneas de aquí. Entonces usted, en vez de poner página 1, le coloca párrafo 1. Se cita el número de párrafo. Pero vamos a suponer que usted quiere citar, no sé, que usted quiere citar este de aquí. Solo estas dos líneas de aquí. Y usted dice, profe, qué pereza, o sea que tengo que contabilizar todito los párrafos hasta acá. En ese caso, las normas APA séptima edición le da otra forma de citar eso. Usted puede citar, pone el autor, en este caso es, ¿cómo era? Serrano, Oliver Serrano. Pone el apellido del autor, año 2021, luego le coloca el subtítulo. El subtítulo, en este caso el subtítulo es listado de los 22 derechos asertivos. Y ahí sí coloca párrafo 2. Esa es otra forma de citarme. Entonces, para que ustedes sepan, jóvenes, cómo citar estos textos. Ahora, voy a buscar otro. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice esto de aquí. Técnicas de comunicación asertiva. A ver, por si acaso no se esté compartiendo, aquí le muestro. Supongamos que usted abre este texto y aquí le habla de técnicas de comunicación asertiva. Miren, como ustedes se dan cuenta, aquí en cambio no hay ningún autor. Cuando ustedes vean que un texto es bonito y todo lo demás, pero no hay ningún autor que citar, ¿saben lo que le digo, jóvenes? Mejor busque en otro lado, donde sí pueda citar un autor. Mejor busque otro lado, mejor busque artículos científicos, busque revistas de psicología que hablen de la asertividad en este caso, etc. Pero donde haya un autor que citar. Evite esto de aquí, mire, porque si no, mire, aquí no hay ningún dato del autor. ¿Qué le va a poner? Anónimo. O como diría las normas APA, que se ponga el nombre del sitio web que publica, etc. Pero no es lo mismo, jóvenes. Y muchas veces Urkund, cuando uno se pone el nombre, supongamos, dice aquí divulgación dinámica de Education Club, muchas veces eso lo pasa como plagio. ¿Sabe por qué? Porque los dueños de este blog o de este sitio web, no, esto es un blog, los dueños de este blog muchas veces copian información de otros lados y no la citan. Entonces, si usted agarra y cita a divulgación dinámica, muchas veces Urkund le hace pasar como plagio. Porque a su vez el blog de divulgación dinámica copió y pegó esta información de otro autor y no puso quién era el autor. Entonces, jóvenes, ¿qué quiero decir con esto? Prefiera ir directamente a la fuente original de la información. ¿Sí? Otra cosa, jóvenes. Ustedes en las universidades, en toda universidad, jóvenes, ustedes encuentran lo que son los repositorios. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio, como su nombre lo indica, es un depósito donde están obras, libros, tesis, artículos científicos, etcétera, de todas las universidades. Todas las universidades tienen su repositorio. Dígame el nombre de una universidad de aquí de la ciudad. La más fácil y más conocida quizá, Universidad de Guayaquil. Usted coloque el tema que sea. Usted coloque el tema que sea. Supongamos, comunicación asertiva, le pone comunicación asertiva, repositorio Universidad de Guayaquil. Y mire, le sale esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una tesis, aquí hay un trabajo de investigación sobre el tema de la comunicación asertiva.
Y usted dice, pero yo no veo aquí ningún libro. ¿Y dónde está eso? Ah, sí, eso es fácil. Aquí dice PDF, mire, fichero B, filo, PMP 17, P22, PDF. Usted lo abre y mire, ya se le abrió automáticamente la tesis. Esta es otra forma de buscar información, jóvenes. Miren, directamente en las tesis. ¿Ve? Ahí está la tesis completita. Usted, por lo general, usted va a buscar las conclusiones, los resultados de la investigación, de las encuestas aplicadas, o a lo mejor usted quiere leer algo del marco teórico. Ahí está problema, planteamiento de investigación. Miren, esta es una tesis de grado, creo que era de psicología, ¿no vi? Tiene 173 páginas. Dice facultad, no, carrera de mercadotecnia y publicidad. 173 páginas, miren. Aquí está, aquí comienza el marco teórico. Entonces a lo mejor usted necesita citar algún concepto importante, etcétera. Aquí tiene muchas cosas. ¿Saben qué les digo, jóvenes? Por ejemplo, miren, el autor de esta tesis, en este caso, aquí lo citó a Barcelona 2011, aquí dice Garcés 2012, aquí dice Antonio 2011. ¿Saben qué les digo, jóvenes? En vez de ustedes estar citando esta tesis, porque en esta tesis el estudiante universitario dueño de la tesis leyó a este autor y lo citó. Mejor usted prefiera lo siguiente. Vaya y busque directamente la obra de estos autores, de Barceló, la obra de Garcés. Busque cuál es esa obra, léala y cítelo directamente a este autor. Eso es mejor. Por ejemplo, vamos a ver en la tabla de referencia, dice Garcés 2012, ahí debería constar, vamos a ver. Garcés 2012, aquí estaba, la tabla de referencia se me pasó. Ahí están todas las evidencias, miren las fotos. Estos de aquí, jóvenes, de aquí en 3, los que van a estudiar en institutos y les toca hacer tesis, de aquí en 3 años van a estar haciendo esto. O los que van a estudiar en la universidad y van a sacar licenciaturas, ingenierías, etcétera. De aquí en 5 años les va a tocar hacer esto. Aprendan bien esto, jóvenes. A ver, era Garcés, ¿no? Aquí está, miren. Garcés 2012. Mire, incluso aquí le pone el link de dónde tomó esa obra. Usted, joven, prefiera ir directo al autor. Vaya a hacer la tabla de referencias, copie el link, ábralo en una ventana aparte y cítelo directamente al autor. Eso es mucho mejor para disminuir el porcentaje de plagio o evitar por completo el porcentaje de plagio. ¿Sí? Entonces ahí tienen otro tip, jóvenes, para redactar sus trabajos, los que tienen que hacer ensayo o en la universidad los que les toque hacer tesis, etc. Muy bien. Luego, otro tipo de citas. Aquí tenemos una cita de más de 40 palabras. De hecho, jóvenes, en este caso, se ha citado una cita que en total tiene 2 párrafos enteritos. Observen los detalles, jóvenes. En este caso, la cita se basa en el autor. Vamos a preguntarle, Ricardo Alvarado, ¿por qué digo que la cita se basa en el autor y no en el texto? Ricardo Alvarado, mejor se desconectó Alvarado. Mejor dijo me voy porque si no aquí el profe me pregunta. A ver, Yamilet Moreira. Vamos a ver si está Yamilet detrás de la cámara apagada. Yamilet, ¿por qué esta cita se basa en el autor? ¿Por qué dije eso? Porque es lo que dijo el autor. No. Miren, Yamilet, esto de acá también esto es lo que dijo el autor, pero en cambio esta cita está basada en el texto. ¿Por qué yo digo que esta cita está basada en el texto y esta está basada en el autor? Si ven, no han estado Porque es mayor a atentos. a 40 palabras. No, negativo. No han estado atentos, repito. Esta cita, por ejemplo, se basa en el texto
Porque lo que primero que se hace es citar el texto, entre comillas. Es lo que primero hace, mire. Primero copia, entre comillas, el texto y al último del autor. Por eso esta cita es basada en el texto. En cambio, a esta cita se le llama basada en el autor, porque lo que primero menciona es al autor. Mire, en la parte de arriba, el óvalo de línea roja dice, Freud 1915 afirmó lo siguiente. Ahí está, se comienza citando al autor, el autor y el año. Se comienza citando al autor y el año. Por eso esta cita se llama basada en el autor. Y al último se coloca el número de página. ¿Sí? Ojo a los detalles. El año, miren arriba, el año va entre paréntesis. Solo el año. Cuando la cita está basada en el autor, solo el año va entre paréntesis. Y al final, claro, la página también va entre paréntesis. El apellido no va entre paréntesis, cuando la cita está basada en el autor. En cambio, mire la cita basada en texto. La cita basada en el texto, al final del texto se colocan todos los datos y todos los datos van entre paréntesis. Apellido, año y página, todo va entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, atentos con este detalle. Ahora, esta cita es de más de 40 palabras y en total tiene 2 párrafos enteros. Miren lo que sucede. En el primer párrafo, todas las líneas tienen sangría. Porque miren, las letras del resto del texto están acá al margen izquierdo, miren. En cambio, la cita, que es todo lo que está pintado de verde, toditas las líneas comienzan más adentro, es decir, todas las líneas tienen sangría. Y no se coloca entre comillas nada, porque automáticamente, al colocar todas las líneas con sangría, yo ya me doy cuenta que eso es una cita textual de más de 40 palabras. Y en el segundo párrafo, solo a la primera línea se le aplica sangría y las demás líneas continúan al nivel del resto de la cita. Entonces, fíjense, jóvenes, en esos detalles, no se vayan a olvidar. Ahora bien, aquí está el tema del párrafo hamburguesa, porque algunos estudiantes dicen, pero profe, ¿cómo hago para redactar un párrafo? ¿Qué? ¿Solo copio y pego la cita y ya eso es todo? ¿Y al siguiente párrafo copio y pego otra cita? ¿Y eso es todo? No. ¿Por qué razón? Porque los trabajos académicos, las tesis, los proyectos de grado, etcétera, no se pueden convertir en un copia y pega de cita tras cita. Tiene que haber sus argumentos, tiene que haber su redacción, su opinión, etcétera. Entonces, una forma de redactar esos párrafos, un esquema para redactar ese tipo de párrafos es el párrafo hamburguesa. El párrafo hamburguesa tiene algunos elementos que no pueden faltar. Comienza mencionando la idea principal. Después van las ideas secundarias, pueden ser 3 ideas secundarias. Y después viene el cierre del párrafo, donde usted puede resumir la idea principal, por ejemplo. Ahora, para hablar en cristiano, como quien dice, y que se entienda un poquito esto de aquí, vamos a redactar brevemente un pequeño párrafo. Supongamos estábamos viendo el tema de la comunicación asertiva. A ver, el tema de la comunicación asertiva. Ya, entonces supongamos que usted quiere hablar en un párrafo de la comunicación asertiva. Entonces usted prefiera buscar algún artículo, alguna obra donde usted sí encuentre el autor de ese texto.
donde usted lo pueda citar al autor de esa investigación, donde usted pueda citar la página de la cual se tomó ese trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es preferible para que usted pueda tener mejor garantía de que no le va a parecer como plagio, sino que le va a parecer bien citado su trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí, supongamos, usted tiene que hacerse primero el esquema. El esquema del párrafo hamburguesa era idea principal, luego vienen las 3 ideas secundarias y luego viene la conclusión. Ese es el esquema. En la idea principal, usted quiere hablar, por ejemplo, generalidades de la comunicación asertiva. Entonces, usted quiere, esta es la idea principal, usted va a hablar de comunicación asertiva, algo general. Entonces, como ideas secundarias, usted puede colocar, por ejemplo, hablar del concepto, ¿de qué otra cosa podemos hablar? De la utilidad de la comunicación asertiva y de técnicas de comunicación asertiva. Usted va a hablar de 3 cosas. Con eso usted ya define el esquema que usted va a seguir. Ahora sí comienza a redactar el párrafo. Entonces dice que primero viene la idea principal, donde usted tiene que mencionar justamente de qué va a hablar el párrafo. Y usted puede, aquí viene ya su arte, su redacción. Usted puede comenzar redactando de la siguiente manera. Por ejemplo, esto no lo copio de ningún lado, lo saco de mi reflexión, de mi mente, de mi capacidad de análisis, por ejemplo. Entonces, podemos colocar lo siguiente. La comunicación es fundamental para vivir en sociedad. Pero tenemos que aprender a comunicarnos de manera asertiva. Por eso, a continuación, se presentan, mire, estoy hablando en tercera persona, se presenta 3 generalidades sobre este tipo de comunicación, la comunicación asertiva. 2 puntos. ¿Cuáles son? Concepto, utilidad y técnicas. Listo. Con esto usted acaba de redactar sin copiar en ningún lado. En ningún lado puse googlear ni copiar, pegar. Esto lo saca usted de su mente y usted lo redacta con su capacidad de escribir, con su capacidad de redactar. Entonces aquí ya está la idea principal. Porque aquí dice, a continuación se presenta 3 generalidades sobre este tema. La idea principal responde a la pregunta, ¿de qué trata el párrafo? Entonces, cuando yo me hago la pregunta de qué trata este párrafo, la respuesta es, trata de 3 generalidades sobre la comunicación asertiva, como concepto, utilidad y técnicas. Esa es la idea principal. La idea principal responde a la pregunta de qué trata el párrafo. Entonces, ahora vienen los conectores. Primer conector, por ejemplo. En primer lugar, respecto al concepto de comunicación asertiva, y aquí yo puedo incluirle una cita, porque por lo general los conceptos no los inventamos, sino que los tomamos de otros autores. Entonces, para eso, yo he buscado aquí un artículo científico, no me fui al primer blog que apareció en Google, me fui a un artículo, es preferible estos artículos, jóvenes. Mire, es un artículo científico de una revista científica, una revista de psicología, mire. Entonces, en la parte busco, leo, a ver, claro, para eso tengo que leer, para saber qué partecita de esta información me sirve. Por ejemplo, aquí, miren, dice, la comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal y preverbalmente de forma apropiada a la cultura y a las situaciones. Aquí yo tengo estas 3 líneas que me sirven perfectamente para fundamentar mi párrafo. ¿Sí o no? Entonces, aquí voy a colocar, en primer lugar, respecto al concepto de comunicación asertiva, es necesario comprender que, y aquí voy a copiar y a pegar lo que estaba en la cita. Como es una cita de menos de 40 palabras, ya dijimos que va entre
comillas. Va de esta manera, entre comillas. En este caso, como comencé